noches, televidentes, bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Diana Veloz, una servidora, estará con ustedes y estará acompañada de una amiga de antaño, diría yo, del programa, de don Hercilio, y creo que hasta mía, porque me la voy a adjudicar un poquito, la señora doña Mercedes Castillo. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, Mercedes. Gracias, yo feliz de estar aquí contigo y con don Hercilio, que lo quiero mucho y todos los días pues oro por su completa recuperación. Y tenemos un invitado de lujo, don Bernardo Castellanos. Un invitado eléctrico, diría yo, de lujo. Don Bernardo, muchísimas gracias por acatar nuestro llamado. No, buenas noches, realmente para mí es un privilegio, porque yo crecí con El Pueblo Cuestiona. Inclusive visitaba Reintel, cuando Reintel era Reintel en el Centro de los Héroes. Unos añitos atrás. Sí, unos añitos, o sea, estamos hablando después de la Revolución, o sea, 67, 68, yo iba prácticamente todos los días a Reintel, a H&N, con Teo Vera, Pedro Pablo Bonilla, José Bonilla, que Dios lo tenga en su gloria. Se hacía un programa que llamaba 1800 segundos en volta, que era de música rock and roll, después 3600. Llegué a tener, junto con un grupo, un programa de televisión de una vez a la semana, se llamaba Valor y Alegría los miércoles, y a veces llegué a ver en el estudio el programa de don Hercilio, que era un toque de queda los sábados a las 7 de la noche. Gloria de la televisión dominicana. Exacto, y de la locución nacional. Y que Dios, bueno, lo siga bendiciendo, y sabemos que va a superar con éxito el quebranto de salud por el cual atraviesan estos días. Lo queremos aquí de nuevo porque él es irreemplazable. No tiene reemplazo. Y yo hago un compromiso que cuando él regrese, pues yo vuelvo entonces a estar con él. Claro que sí, pero por supuesto, por supuesto. Y en ese mismo tenor del compromiso, luego de los comerciales, vamos a volver a conversar con el ingeniero. Gracias, buenas noches, señores y señores. Estamos aquí con un invitado de lujo, el ingeniero Bernardo Castellanos, experto en electricidad, ingeniero civil, con amplia experiencia, ha ocupado muchos cargos alrededor de su profesión y sobre todo esto que tiene que ver con este dolor de cabeza de nuestra sociedad, la electricidad, que mejora un poco, pero por otro lado tenemos esa inestabilidad, que se va la luz, que hay apagones, que la tarifa que se sube, que se baja. Bernardo, háblanos de eso, de qué es lo que está pasando por qué no hay una estabilidad en el servicio eléctrico del país. Bueno, la estabilidad habría que verla quizás de varias ópticas. Estabilidad financiera o estabilidad de calidad del servicio. Calidad del servicio. En términos de calidad de servicio, obviamente, como ocurre todos los años, siempre se abastece más energía año tras año. Inclusive en la pandemia, cuando el país prácticamente se cerró, o sea, la economía estaba cerrada por varios meses, cuando uno verifica las estadísticas oficiales de la energía que se generó ese año, superó a la del año 2019, que fue un año de plena actividad. Entonces, las autoridades se ufanan de que ahora se da más luz. Bueno, claro que se da más luz porque siempre se da más luz que el año anterior. Eso es como el crecimiento de la economía, el PIB. El PIB todos los años crece. O sea, un año más, un año menos, pero siempre el PIB crece. Nunca el crecimiento del PIB es negativo. Entonces, eso no es un logro. Lo que sería un logro es reducir las pérdidas y el desastre financiero, porque en estos 5 años, yo digo, en base a lo vivido, porque yo entré a trabajar en la CDE en el 1980, el 15 de diciembre, siendo administrador el ingeniero Fernando Periche Vidal, que Dios lo tenga en su gloria, y que en enero del 81 fue sustituido por el licenciado José Florentino, y luego en el 82 entró el ingeniero Marcelo Jorge, que Dios lo tenga en su gloria, pues conozco esa historia. Entonces, estos 5 años
del sector eléctrico ha sido lo peor de lo peor de lo peor en la historia del sector eléctrico desde que Trujillo nacionalizó la empresa eléctrica que pertenecía a una empresa norteamericana, la Stoneman Western. Y el 25, si vemos en términos de año individual, ha sido el peor año en la historia del sector eléctrico, porque en el 25 las pérdidas ya andan en el orden del 45% totales, con EDES cerca del 60%. Las transferencias al sector eléctrico en el 2025 van a superar los 100.000 millones de pesos. En el 86, cuando el doctor Balaguer gana las elecciones, yo quisiera que cuando se pueda muestren un enlace de una noticia aparecida en Diario Libre en esta semana. En el 86, cuando el doctor Balaguer gana las elecciones, miren ese titular: las sedes con administradores de salarios de lujo y pocos resultados. Los administradores de la distribuidora, que dos de ellos son extranjeros. Uno gana 800.000 pesos mensuales, según establece ese reportaje de Diario Libre, y el otro gana 750.000 pesos. Y el dominicano, que administra es del norte, que es la que tiene menos pérdida, es el que menos gana. Entonces, realmente, el hecho de que hayan dos administradores extranjeros al frente de norte y de sur es una vergüenza para este país, es una vergüenza para las universidades, en donde aquí se forman tantos profesionales de éxito, capacitados, que ustedes ven cómo triunfan en el extranjero. Pero además, si usted me dijera que esos administradores extranjeros en su gestión han mejorado las finanzas de la distribuidora o han mejorado las pérdidas, usted me diría, bueno, pero es que todo está peor en sus manos. Todo está peor en sus manos. Y para seguir con el tema del 86, cuando pierde Jacobo Magluta de Balaguer en el 86, se crea una comisión de transición que le encabeza el doctor Roberto Saladín por el gobierno entrante, y esa comisión lo que hace es recaudar todas las informaciones oficiales de las instituciones públicas para saber de fuente oficial en qué condiciones se está recibiendo el Estado. Esa comisión elaboró un informe que se conoce el informe Saladín, y en el área del sector eléctrico establecía que para el 1987 las pérdidas totales de la distribuidora, que en esa época todo era estatal, no habían distribuidoras como tal, porque era CD, Corporación Dominicana de Electricidad, era un 23%. Y el subsidio que se proyectaba para el 1987, que no era subsidio, sino era básicamente el consumo de las instituciones públicas, eran 60 millones de dólares. La gente se quejaba del servicio en esa época, porque había apagones igual que ahora. Y se creó toda una campaña mediática para forzar al Estado a entregar el sector eléctrico al sector privado. Y el resultado tenemos que desde la capitalización a la fecha, las transferencias del Estado al sector eléctrico superan los 24.000 millones de dólares. Y solamente en estos 5 años ya andamos por 10.000 millones de dólares. Entonces, más dinero y estamos peor. Pero déjame hacerle una pregunta, don Bernardo. Los informes que hay es que en materia de generación que las dificultades están en la distribución. Y ahora mismo, don Celso está, pero en gobiernos anteriores también lo han buscado y lo han puesto. Y el problema energético también. Ha habido déficit de servicio energético, pero el problema es que la población tiene los apagones. Entonces, ayer lo había, hoy también lo hay. Entonces, y mañana lo seguirá viendo. Entonces, ¿cuál es el quiste del asunto? Mira, ciertamente el gran problema del sector eléctrico son las distribuidoras, por las elevadas pérdidas que tienen, pérdidas de energía que están de las tres en el orden del 40-42%,
el déficit financiero, que está ya rondando los 100.000 millones de pesos, estamos hablando cerca de 2.000 millones de dólares al año, que representa el 40% del déficit fiscal del Estado. O sea, la reforma fiscal que se quiere hacer, el 40% de esa reforma fiscal es para cubrir el déficit del sector eléctrico. Ahora bien, la generación ciertamente no está tan mal, pero no significa que tenemos la capacidad para abastecer 100%, 24/7 a la demanda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos reserva fría. ¿Qué es reserva fría? Reserva fría es lo equivalente a en una oficina, en un centro comercial, por ejemplo, en este canal de televisión, se va la luz, yo tengo una planta de emergencia. Entonces la planta de emergencia me suple la energía que consume el canal, entonces prácticamente yo no tengo apagón. Pero en el país no existe reserva fría que sea capaz de suplir la ausencia de una planta de generación que salga por mantenimiento o por avería. Cada vez que una planta sale por problemas de mantenimiento, de avería, entonces los apagones se incrementan, porque los apagones están todos los días castigando a la población, sobre todo los barrios marginados, porque donde yo vivo, en mi casa no se va la luz, pero no en este gobierno, en todos los gobiernos en mi casa nunca se ha ido la luz. Y cuando se va es porque realmente la crisis eléctrica es muy grande. Entonces no tenemos reserva fría, porque la reserva fría se define que usted tiene que tener plantas apagadas que sumen por lo menos una capacidad instalada igual a la subcentral de mayor capacidad de generación, que en el caso de la República Dominicana es Punta Catalina, que tiene 750 megavatios, que por cierto es sospechoso y genera suspicacia el hecho de que vive constantemente saliendo por averías que la justifican con mantenimiento programado, y al momento que estamos en este programa hay una unidad de Punta Catalina que está fuera de servicio desde el sábado de la semana pasada y las autoridades no han dado ninguna explicación. Entonces, mientras no tengamos en reserva fría por lo menos 750 megavatios de plantas apagadas, no podemos decir que tenemos la generación suficiente para abastecer la demanda. Con relación a la gestión de Celso, Celso fue nombrado en el 2011 por el doctor Leonel, 2009, perdón, por el doctor Leonel Fernández, sustituyendo a Radamés Segura. Y en el 2011 publicó unos estados financieros de las 3 distribuidoras que espero que tengan aquí la foto de la declaración de ese momento, cuando en el 2011 las 3 distribuidoras perdieron 328 millones de dólares. Pero en contraposición, en el 2004, Edesur, administrada 7 meses y medio por Celsa Sánchez y 4 meses y medio por Rubén Bichara, luego de haber sido recompradas Edenorte y Edesur en el 2003 a Unión Fenosa, Edesur en ese año tuvo un beneficio de 200 millones de pesos. Y por concepto de ese beneficio a César Sánchez se le emitió un bono de 86.000 pesos, que si lo pueden mostrar el cheque para que la audiencia lo vea, por concepto de los dividendos del 10% que fueron repartidos entre todos los empleados de Edesur. Ahí está el cheque, que es de septiembre del 2005, por 86.000 pesos, y en la coletilla, que es la siguiente imagen, se puede leer básicamente que dice que es por los beneficios obtenidos por Edesur en el 2004. Es la única vez que una distribuidora, después de la capitalización, ha obtenido beneficio en un año. O sea, que dos dominicanos fueron capaces de gestionar bien una distribuidora y producir 200 millones de beneficios. En cambio, un argentino y un chileno están quebrando a la distribuidora.
Don Bernardo, vamos a una breve pausa. Así Y es. cuando regresemos vamos a hablar de la presencia de esos 2 extranjeros dirigiendo esas 2 distribuidoras. ¿Cómo no? Así será. Retornando y siguiendo la misma corriente que dejó sobre la mesa la señora Mercedes Castillo, háblanos un poco de cómo llegan esos extranjeros entonces a presidir y a dirigir estas distribuidoras, porque se supone, a su propia opinión, que deberían ser dominicanos que dirijan distribuidoras dominicanas. Pero mira, no es a mi opinión. Yo te voy a citar 3 compañías multinacionales que están en el país. La Barrick. La Barrick ha tenido 4 presidentes dominicanos. Manuel Bonilla, hijo de Pepe Bonilla de Reintel. México Ángeles. Juana Barceló. Y ahora la nueva, que sustituye a Juana Barceló, que el nombre ahora no me acuerdo. 4. Y Barrick es una multinacional, que se supone que si trae un extranjero nadie se va a sorprender. Correcto. Ahí Barrick. Vamos a AES. AES es la empresa de generación que está en el país más grande y de más, vamos a decir, que cotiza en bolsa de valores, con presencia en más de 20 países en el mundo entero, en los 5 continentes. ¿Quién es el CEO de AES en República Dominicana? Edwin de los Santos, dominicano. Vinci. Vinci es de las empresas francesas más grandes de Francia y en términos de aeropuertos es la concesionaria de aeropuertos más grande del mundo. ¿Quién es el CEO de Vinci en el país? Mónica Infante Enríquez, dominicana. Entonces nosotros, con el complejo Guacanagarí, le entregamos 2 empresas quebradas a 2 extranjeros que no han demostrado ninguna eficiencia en su gestión y que bajo su gestión todo ha empeorado. Sin embargo, Edenorte, que está dirigida por un dominicano, es la que tiene mejor desempeño. Entonces, si vamos a comparar con la gestión de Edenorte, entonces Edenorte debería ser el patrón para que todos sean dominicanos. Ahora, ¿por qué hay extranjeros? Eso tiene que explicarlo Celso Marancini. Porque no hay razón que justifique que haya 2 extranjeros. Porque yo le aseguro a ustedes que Milei no va a nombrar un extranjero a dirigir ninguna empresa estatal en Argentina. Y estoy seguro que Boric tampoco nombra un extranjero a dirigir ninguna empresa estatal. Esos son servicios estratégicos. No, pero independientemente de que sea un servicio estratégico, no van a nombrar extranjeros en empresas estatales, porque ellos confían en su material nativo, competente. Y aquí el Estado da transferencia a la UAS, porque la UAS la sostiene el Estado y de ahí han salido excelentes profesionales. El doctor José Joaquín Puello. De todas las áreas. ¿Verdad? En todas las áreas, pero para citar, doctor José Joaquín Puello, que es una luminaria, que es un referente. ¿De dónde salió? De la UAS. Entonces aquí sucede que para administrar una empresa no confían en los dominicanos y prefieren pagar esos salarios de lujo en empresas quebradas a 2 extranjeros. Porque aquí en el 2009-2011, cuando había un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el fondo exigió que se pusieran administradores extranjeros, porque fue una condicionante para el préstamo, pero eso es otra cosa, pero ahora no tenemos esa condicionante externa. Y cuando fueron nombrados esos administradores extranjeros entre el 2009 y el 2012, fracasaron. Porque ninguno puede exhibir un cheque como el que yo mostré que recibió César Sánchez. Entonces, yo digo, cerremos las universidades, porque ¿cuál es el estímulo para un profesional dominicano? Estudiar. El Estado manda anualmente cientos de dominicanos a hacer maestrías y doctorados en universidades extranjeras, en Estados Unidos, en Europa, para que luego vengan aquí y estén taxiando, doblando esquinas, enderezando contenedores, porque aquí los mismos funcionarios no confían en los técnicos dominicanos y en los profesionales dominicanos, cuando empresas extranjeras como Barrick, Vinci y AES sí confían en dominicanos. Solamente la explicación, Guacanagarix. Don Bernardo, es una pena eso. Don Bernardo,
Yo quiero que usted nos diga y le diga a los amables televidentes, ¿cuál es la razón por qué las EDES le aumentan constantemente la tarifa de servicio eléctrico a la población? Porque hay un criterio con eso. Bueno, uno tiene que pagar sí. a veces el doble y más. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? No, mira. Usted como técnico Sí. y experto en el área. Realmente, el último aumento que se hizo a la tarifa de electricidad fue en junio del 2022. Porque el gobierno, luego que el PRM en oposición rechazó el pacto eléctrico y se negó a firmarlo, cuando llega al gobierno lo retoma y firma exactamente el mismo pacto que habían rechazado. No le cambiaron ni una coma, ni un acento, ni un punto. Entonces, el objetivo de firmar ese pacto eléctrico fue tratar de conseguir el apoyo de la sociedad para justificar un aumento de la tarifa. Entonces, se programaron aumentos trimestrales de la tarifa eléctrica. Se hicieron los 2 primeros aumentos, pero cuando llegó el tercer aumento, la población protesta y el presidente inteligentemente detuvo ese aumento. Entonces, desde el 2022 aquí no ha habido aumento de tarifa. Ahora, lo que sucede es que la tarifa eléctrica, que es el recibo que recibimos y lo que pagamos todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? Que nos viene más alto. Es una tarifa escalonada. Porque cuando usted consume menos de 200 kilos al mes, usted paga un precio por el kilovatio hora. Entre 200 y 300 otro precio, entre 300 y 700 otro precio. Entonces, cuando usted pasa de 700 kilos al mes de consumo, usted paga el precio más caro, y ese precio más caro aplica a todo el consumo. Entonces, si yo consumo 700 kilos en un mes, yo voy a pagar alrededor de 4.000, 5.000 pesos por mi consumo. Pero si consumo 701, ese kilo adicional hace que yo pague entonces 10.000 pesos. Y eso es en gran medida la queja de la gente. Aumento de tarifa no ha habido. Ahora, también hay errores en la lectura que producen entonces que le pongan más kilovatios consumidos de lo que usted realmente consumió. Entonces, en esos casos, lo que debe hacer es elevar una queja a la distribuidora, y si la distribuidora no le falla a su favor, va a Protecon, y en Protecon el 60% de las querellas se falla a favor de los consumidores. Y lo otro es que como las distribuidoras tienen un déficit de alrededor de 600.000 contadores que no han instalado a los clientes, a los usuarios de energía, 600 admitidos públicamente, y esos entonces no le miden el consumo. Entonces, eso el mismo Celso Marracini denunció que se le estaba sobrefacturando a esas personas, porque cuando usted no tiene un contador y la distribuidora lo conectan directo, le establecen una tarifa fija, y lo que han hecho es subir esa tarifa fija sin justificación. Porque si usted no le mide, usted no puede aumentar la tarifa. Entonces, esos son los casos, pero la tarifa no ha subido. Ingeniero, doña Mercedes, vamos a hacer una última pausa y luego vamos a retornar con un tema que es bastante interesante, que es el tema de las energías sostenibles, de la producción de energía sostenible. A ver, ¿cuál es su opinión al respecto? Correcto. Volvemos luego de la pausa. La razón de este apagón que tuvimos. ¿Cómo no? Eso ha sido bien polémico. Volvemos luego de la pausa. Don Bernardo, amables televidentes, estamos hablando con un experto en electricidad, en todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica de nuestro país. Ingeniero civil Bernardo Castellanos. Don Bernardo, el director de Energía y Minas, señor Joel Santos, dijo que la causa del apagón nacional general que hubo se debe a distintas causas. Para usted, ¿cuál fue la causa principal? Mira, en pleno apagón se produjo una rueda de prensa en donde estaban presentes Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, Martín Robles, el cancelado administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que es estatal, Eduardo Vera, de la Comisión Nacional de Energía, y Andrés Astacio, superintendente de electricidad.
ese día se dijo cuál fue la causa. La causa fue un error humano, una mala operación. ¿En qué consistió ese error humano y mala operación? En la subestación de San Pedro II, que fue donde comenzó se originó el incidente que degeneró en el apagón, llegan dos campos de líneas de transmisión. En uno de esos campos, que es la línea que va hacia una generadora solar de la empresa Coastal, que es la que almacena gas propano, pero que instalaron un campo fotovoltaico, o sea, un parque solar, un aislador tenía una avería. Entonces, en un mantenimiento, o sea, un procedimiento rutinario, lo que se iba a hacer era el breaker que alimenta esa línea se iba a bajar, el cutado, la cuchilla, como se menciona, para aislarla, o sea, desenergizarla y que se pudiera reparar ese aislador. Darle el mantenimiento adecuado. No, bueno, exacto, es una reparación. Sucede que el operador, que se supone que es una persona con experiencia, que está ahí en esa subestación, que conoce toda la subestación, confundió un breaker con otro. Y los breakers están identificados. Entonces, en vez de bajar la cuchilla del breaker de la línea de Coastal, bajó la cuchilla donde llega la energía de toda la generación de San Pedro de Macorís, que es las Quisqueyas, 430 megavatios, Collenti 300 megavatios, Orígenes 60 megavatios y la Sultana 75 megavatios, de 300 megavatios. Entonces, al bajar la cuchilla equivocada, saca de producción de energía 600 megavatios y se produce automáticamente un desbalance entre la oferta, que es la energía generada, y la demanda, que es lo que consumimos. Al producirse ese desbalance, los sistemas de protección del CENI, o sea, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, debieron actuar, los relés de frecuencia, ¿para qué? Para aislar la falla y solamente se produjera el apagón en los circuitos de 600, equivalente a 600 megavatios. Pero algo pasó, que los sistemas de protección del CENI y los relés de frecuencia no actuaron, entonces vino el efecto dominó en cadena y por eso terminamos un apagón general. Pero algo que contribuyó al apagón general era que al momento que se produce, digamos, un segundo antes de producirse el error de apagar el breaker que no era, la generación renovable intermitente, específicamente generación fotovoltaica o solar, representaba el 42% o 49% de toda la energía que se estaba abasteciendo. Pero esa energía solar no tiene almacenamiento. Entonces, cuando salen 600 megavatios térmicos, el porcentaje de generación solar intermitente sin almacenamiento sube. Y como eso es una energía intermitente, no tiene capacidad de dar respuesta y eso contribuyó al apagón. Porque en España, en un apagón que ocurrió a principios de año, la causa del apagón fue que había también un exceso de energía fotovoltaica en línea, 60% de la demanda, se produce una avería o una situación y como no hay almacenamiento que pueda contrarrestar la intermitencia de la energía renovable, entonces vino el apagón, pero en España se logró controlar cuando había salido el 80% del sistema. Aquí no se pudo controlar y llegamos al 100%. Ahora, lo que a mí me sorprende es que todavía, al día de hoy, no se conoce el informe oficial, aunque ya se sabe las causas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se cancela a Martín Robles, el jefe de TET, por un hecho que todavía las autoridades no presentan el informe oficial? Y sobre todo por una acción que el propio ministro ha admitido que fue un error humano, que la cometió un empleado de tercera categoría, sin querer minimizar la categoría del operador, y un empleado que yo estoy seguro que Martín Robles no conoce. Entonces el FAO se le pega a Martín, porque hay que buscar un chivo expiatorio. Y yo quiero decir aquí públicamente que el mejor funcionario que tenía la administración del presidente Luis Abinader en el sector eléctrico se llama Martín Robles Morillo. Porque Martín Robles Morillo
no solamente es un profesional capacitado con maestría en México, sino que echó los dientes en CDE. Porque en los años 70 ya Martín era empleado de CDE. Y Martín conoce la empresa de transmisión porque ya tenía 9 años al frente de la empresa de transmisión, 4 con el gobierno de Hipólito y 5 ahora. O sea que fue injusto su... Totalmente. Lo que pasa es que a Martín le pasaron factura porque en un comentario que hizo Virgilio Félix en un programa matutino, dijo que la cancelación de Martín estaba decidida hace 2 o 3 años y que la tenían aguantada. Entonces ahora se aprovechó esta coyuntura. ¿Por qué la tenían aguantada? ¿Por qué la cancelación? Porque Martín se negó, rechazó una APP, alianza pública privada, de una empresa española que sometió a ETED, y cuando él analizó se dio cuenta que financieramente era perjudicar al Estado y a ETED y la canceló. Y para mí, dentro de lo que uno puede especular, tomando el comentario de Virgilio Félix y esa APP que puede mostrar ahí el documento oficial, Martín no le perdonaron que haya rechazado la APP, porque este gobierno, desde antes de tomar posesión, su intención es entregarle todo el sector eléctrico estatal al sector privado, y por eso a Martín lo cancelaron. Ingeniero, se me hace imperioso en estos últimos 5 minutos hacer esta pregunta, y es sobre el tema de las llamadas energías sostenibles, solar, eólica, hidráulica. ¿Por qué no se siente esa presencia como tal de estas empresas o de este tipo de energía? Y en caso de existir en esta mayoría que necesita el país, ¿por qué no nos inclinamos un poquito más a las energías sostenibles y dejamos un poquito atrás en la generación de energía convencional? Bueno, mira, nosotros tenemos hoy día en energía renovable, entre hidráulica y solar y eólica, cerca de 2.000 megavatios instalados. Lo que pasa es que la energía renovable no está presente 24/7, porque la energía que pudiera estar 24/7, que es la hidráulica, la capacidad instalada que opera 24/7 es muy, muy baja. O sea, frente a una demanda que ya estamos en los 4.000 megavatios, las plantas de hidroeléctrica que operan continuas apenas son 50 megavatios. Entonces, las renovables intermitentes, que son la eólica y la solar, el problema que tienen es que no tienen almacenamiento. Entonces, el almacenamiento es fundamental para mitigar la intermitencia de esas renovables solar y eólica, porque el problema que tienen esas renovables es que si llega una nube, te cae de repente la generación. Si el viento se cae, está de repente, además cae también de repente, además de que no están presentes 24/7. Entonces, para eso se necesita almacenamiento en batería. Y desgraciadamente, por irresponsabilidad de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad, han aprobado en estos 5 años alrededor de 4.000 megavatios en energía renovable intermitente sin almacenamiento. Y todavía están pendientes de entrar, que tienen concesiones aprobadas, alrededor de 2.000 megavatios. Y ahora mismo, para que ustedes sepan, se produce energía renovable intermitente, sobre todo la solar, y la misma no se aprovecha. Porque si se inyecta al CENI, al Sistema Nacional Interconectado, corremos el riesgo de un apagón general similar al que ocurrió hace unos 15 días, porque no tenemos almacenamiento. Entonces, ¿qué se está haciendo? Que se está produciendo vertimento de energía renovable. O sea, genero energía, pero no la aprovecho, sino que la boto, por decir algo. Y esa energía ha llegado a alcanzar una potencia en una hora de 500 megavatios, que es alrededor del 20% de la demanda máxima. O sea, tenemos capacidad, no la estamos aprovechando en su totalidad porque no aprobamos las concesiones con almacenamiento. Es una culpa y responsabilidad única de la Comisión de Energía y de la Superintendencia de Electricidad. Entonces estamos vertiendo, y esa energía que se vierte está afectando la rentabilidad de los proyectos eólicos y solar y de los inversionistas privados. Muy brevemente, antes de que terminemos la entrevista. Usted dijo ahorita que aquí hacía falta más generación. Entonces, por lo que usted nos dice ahora, tal vez si se maneja mejor y no hay ese desperdicio, tal vez no es necesario. No, como quiera es necesario, porque el sostén
de un sistema en cualquier parte del mundo es la energía térmica, la energía base o hidráulica, como en Brasil y en los países nórdicos, que nosotros no tenemos esa capacidad hidráulica. Entonces, ahora mismo, la energía abastecida en el país, el 80% viene de generación térmica y seguirá siendo por muchos años. Entonces, nosotros tenemos un problema de generación térmica. Por eso la emergencia de contratar, violando la ley de medio ambiente, la última barcaza que se instaló en Los Negros de 260 megavatios, porque esa barcaza no tiene licencia ambiental. Sometieron a medio ambiente a ampliar la licencia ambiental de la barcaza existente, pero medio ambiente no se ha pronunciado. Sin embargo, está operando sin licencia ambiental. Y eso es una violación a la ley que la permite el ministro de Medio Ambiente. Porque hasta que no emita la licencia no debería estar operando. Ingeniero, doña Mercedes, con su permiso, lamentablemente hemos llegado al final de esa entrevista tan eléctrica, diría yo, de tanto conocimiento, y de verdad que ha sido bastante aprovechada. Doña Mercedes, yo creo que no hay que ni despedirla porque va a volver. Usted es una amiga de antaño del programa y de verdad que, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia y recordaremos su compromiso de volver cuando don Hercilio esté sentado en esa silla de ahí. Lo prometido es deuda. Claro que sí, claro que sí. A ustedes su presencia, muchísimas gracias. A ustedes televidentes, nos vemos el próximo domingo por la misma hora y en el mismo canal.